Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayudaban y los encomendaban al Señor en quien habían crecido. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge, bajaron a Atalia y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado con la gracia de Dios a la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la comunidad, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde un trono: esta es la morada de Dios como los hombres, acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora hago el universo nuevo. Palabra de Dios. El Señor esté con todos vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis los unos a los otros. Palabra del Señor. Queridos hermanos y amigos, saludo especialmente a los miembros de la cofradía y a las diversas instituciones que os habéis querido hacer presentes. El Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Castilla y León, que a través vuestro estáis aquí representados, al igual que la Guardia Civil, la Policía Municipal. En definitiva, instituciones, personas al servicio del bien común, que de alguna manera, al celebrar juntos la fiesta de San Isidro, la Pascua del Señor en el domingo, queremos fundamentalmente subrayar aquello que nos une, aquello que nos va a permitir rezar juntos en esta celebración del Padre Nuestro, que nos va a permitir unirnos a la alabanza que hemos proclamado en el Salmo, y de alguna manera todos somos invitados a vivir este sorprendente mandamiento de Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Una encomienda, un mandamiento, un imperativo que es insoportable, podríamos decir, para poderle vivir si no experimentásemos antes
un indicativo, el indicativo del amor del Señor, que va adelante, que entrega su vida por nosotros y que además descifra su amor como perdón, sin el cual es imposible la convivencia y el caminar juntos el sendero de la vida. Las lecturas de este día nos presentan, por una parte, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, podríamos decir, el inicio de toda esta aventura histórica que marca un antes y un después en el camino de los hombres. Así nosotros decimos año 2022 después de Cristo, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles hemos escuchado un relato de aquellos comienzos, de aquellos primeros años, aquellos primeros decenios, en los que hombres concretos, como en este caso Pablo y Bernabé, acompañados además por un pequeño grupo de gente, se mueven por todo el Mediterráneo y van de Jerusalén a Roma, la capital del imperio de aquella época, sembrando todos aquellos sitios, todos aquellos itinerarios de pequeñas comunidades. Pero luego el libro del Apocalipsis, que hemos leído en la segunda lectura, nos presenta lo que podríamos llamar el punto culminante de esta aventura histórica. Por eso Apocalipsis, que significa revelación, trata de poner delante de nosotros cuál es el horizonte de plenitud al que caminamos. Un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva Jerusalén que, arreglada como una novia que se adorna para su esposo, baja y enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Pero nosotros, amigos, nos encontramos en este mundo, en este primer mundo, en el que hay llanto, hay muerte, hay luto, hay dolor, además de alegrías y fiestas, además de proyectos e ilusiones. Pero no podemos dejar de decirlo en toda época, pero pensemos en lo que ocurre en estos meses, en estos años. ¿Cómo no hablar de llanto, de muerte, de luto, cuando estamos asistiendo casi televisado, no solo en el directo de las pantallas de los medios de comunicación, sino en las pantallas que llevamos en los bolsillos, la realidad tremenda de la muerte por la guerra? Y cómo además esta muerte que llena de llanto, de luto, de dolor a tantas personas, algunas tantas han tenido que salir de su país, de Ucrania, y han llegado hasta nosotros. Pero además, hete aquí que en una fiesta de labradores, de San Isidro Labrador, Ucrania es un granero no solo para Europa, sino especialmente para muchos lugares de África y de Asia. Y entonces vuelve a ponerse delante de nosotros justo cuando nosotros tratamos de venerar al que es patrono de los labradores, que nos recuerda la importancia del sector primario, que nos recuerda la importancia de la agricultura para poder subvenir a una necesidad básica en la que todos nos reconocemos: la alimentación, el poder comer cada día. Y vuelve a las primeras páginas de los periódicos el hambre como resumen de todas las injusticias. El hambre, porque no se puede producir lo que se necesita para comer. Evidentemente hay hambre en nuestro mundo no solo por la guerra de Ucrania, porque la propia manera de organizarnos hace que, a pesar de que las posibilidades tecnológicas, los avances que hemos conocido en la agricultura, las posibilidades espléndidas en las semillas, en los fertilizantes, en los herbicidas, en los sistemas de riego, harían posible que todo el mundo estuviera bien alimentado, sin embargo esto no es así. Ahora vemos la guerra como causa primera en este momento de actualidad, pero no podemos dejar de nombrar otro tipo de guerras, que a veces son guerras en las bolsas, que son guerras económicas, que son guerras del sistema global, este sistema de la globalización al que la guerra
unida a la pandemia, seguramente como que ha experimentado como que alguien hubiera dado una patada debajo del tablero de la mesa del sistema global, llamándonos, ojalá, a una nueva manera de organizarnos, respetando lo local y lo universal, respetando el camino propio de cada tierra, de cada lugar, de cada sitio, y al mismo tiempo la apertura a lo global. Así es la Iglesia, amigos. La Iglesia que se celebra en cada sitio, la Iglesia que celebra hoy la Eucaristía en esta campa de San Isidro, en este lugar de las afueras de nuestra ciudad, y la Iglesia que es católica, universal, que escucha este mandamiento nuevo de Jesús hoy en diversas lenguas, en diversos sitios, en lugares donde hay templo, aunque se nos quede pequeño como este, y en lugares donde no hay templos, donde han sido destruidos, donde ni siquiera han sido edificados. Somos la Iglesia particular, concreta, local y al mismo tiempo una santa, católica, universal. Y desde ella, nosotros hoy, queriendo sentirnos contemporáneos de un hombre que vive en la Edad Media, que es canonizado en el comienzo de la Edad Moderna, y que celebramos hoy, en este tiempo tan nuevo, en estos albores del siglo XXI, queremos también, como él, cultivar, podríamos decir, 3 dimensiones básicas de nuestra existencia que recuerdo y concluyo. En realidad, amigos, ¿en qué consiste la vida humana? En acoger el ser, en vivir el amor y en expresar, en desarrollar toda nuestra capacidad de hacer. Ser, amar y hacer, que Isidro Labrador, que Santa María de la Cabeza tratan de vivir haciendo compatible la vida de su hogar, la vida del trabajo en el campo, con una yunta, con un arado romano, con las posibilidades tecnológicas de aquel tiempo, y que, como bien nos cuenta la tradición, Isidro compatibilizaba este trabajo en el campo, la vida en el hogar, con la vida en oración, para así aprender que su ser es un ser de hijo y hermano, aprender que el amor, que tiene sentido en sí mismo, amaos unos a otros, está también relacionado con la transmisión de la vida, con la procreación. Afirmémoslo con fuerza en esta época de invierno demográfico, de una falta radical de esperanza que manifiesta el que nuestra sociedad llamada occidental tenga estas dificultades tan grandes para transmitir la vida, y que seguramente, además de las explicaciones que pudieran darnos los sociólogos, los demógrafos, hasta los psicólogos, yo me atrevo a decir que tiene mucho que ver con la esperanza, con el sentido del tiempo, con ir más allá de sacar los afanes concretos de cada día. Y el hacer, el trabajo, el sentido del trabajo, para, en el caso concreto de un agricultor, ayudar a algo tan básico como es la alimentación. Y desde ahí podríamos hablar del significado de la industria, del comercio, de tantas actividades que sirven, habrían de servir para el bien común. Por eso pone San Isidro su ser, su amar y su hacer en relación con la alabanza, en relación con el misterio de Dios. Porque el misterio de Dios nos recuerda que somos hijos. El misterio de Dios, al llamarle Creador y Padre, nos recuerda que en las relaciones de unos con otros hemos de cultivar la fraternidad, y en las relaciones con la tierra, con la naturaleza, hemos de recordar que Dios es creador y que tiene un designio amoroso para esta creación, que la quiere hogar de su familia de hijos y hermanos. Sí, amigos, entre tanto hacemos el camino de la vida a veces con lágrimas en los ojos, con muerte, con luto, con llanto, con dolor, pero siempre con esperanza y siempre además con el deseo de entreverar a estas realidades que no podemos negar, también el deseo de encuentro, el deseo de hacer fiesta, el deseo de ayudarnos unos a otros y de contribuir desde nuestro ser personal, desde nuestro amor familiar y desde nuestro hacer en el trabajo de cada día al bien común de unos y otros, y hacernos, amigos, llevadera la vida. La vida es complicada.
en la vida nos topamos de una u otra manera con las culpas y con las muertes, con los lutos y con los llantos, muchas veces sin saber por qué, y por tanto estamos llamados a la comprensión, a la escucha, a la acogida, a la misericordia, lo cual no quita que digamos la verdad y que propongamos la verdad que cada uno cree llevar en su corazón y que la busquemos con otros y que hagamos nuestras propuestas concretas para el bien común, que a veces no son coincidentes, pero que hemos de aprender a vivirlas desde la escucha, desde la humildad y desde el deseo sincero de colaborar por el bien común. Que San Isidro Labrador, que su esposa Santa María de la Cabeza intercedan por nosotros para que hagamos el camino de la vida con capacidad de escucha, con alegría aun en medio de las lágrimas y con esperanza en medio de las dificultades. Buen día de fiesta, queridos amigos.